Muy buenas noches, es un gusto, un placer enorme estar con ustedes a través de la señal de plataforma de TVX. Bueno, en esta ocasión tenemos varios temas que plantear ahí, varios puntos que analizar. Estamos en una situación la cual da para mucho. Y este día pues me voy a referir a un acontecimiento importante, sobre todo en términos de empezar así a discernir escenarios. Y bueno, estos escenarios que vamos a discernir tiene que ver necesariamente con la forma y los mecanismos en cómo la realidad se está moviendo y se mueve bastante. Bueno, recientemente en una plática que teníamos con un par de colegas, venía a la mente un par de pensamientos, de aspectos teóricos, pero que sin duda también son importantes en el entendimiento de la vida pública. Y en eso alguien se ponía a pensar y empezábamos a ver el tema de cómo analizar los procesos políticos, sociales, económicos actuales. Y en esa reflexión, que es parte de un proceso que tenemos de trabajo, hemos llegado a ver y a repetir con necesaria atención a los grandes teóricos y pensadores que en un momento plantearon ideas y que el problema es de que muchas de esas ideas son importantes y vigentes, pero no hemos tenido los alcances de volverlos a leer y estudiar. Y ahí pues donde empezamos a ver que nuestra realidad se ha convertido esencialmente en algo que se parece a una simulación que posiblemente sea o no sea. Y hay una gran distancia en lo que es en la parte discursiva y entre los hechos. Hay una gran distancia entre lo que se promueve y lo que existe. Y alguien me decía, pero ¿y cómo la gente no se entera de su realidad? ¿Sí? Y ahí, hace poco, pues el Instituto de Investigación Científica de la Universidad Francisco Gavidia, dirigida por el doctor Capricardo, sacaba a la luz aquí en una encuesta donde ponen realmente El Salvador tiene fe. Y pues dio una serie de debates sobre el tema que son más que interesantes, gracias a este trabajo que hace el Instituto de Opinión, en este caso el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia, que el doctor Oscar Picardo presentó, y ha dejado en el ambiente varias importantes razonamientos, sobre todo porque la, el tema pues que El Salvador tiene fe. Yo le decía a alguien, y lo decía también públicamente, todos ven la encuesta todos ven la encuesta, pero la explicación de la encuesta está al final, al final. Y en este final de la encuesta está claramente definido la segregación principal del por qué el salvadoreño piensa como piensa. Y a partir de cómo el salvadoreño piensa, elabora y elubrica sus ideas, también ahí son sus prácticas que tiene. Fíjense de que en ese marco, creo yo de que existe el debate y hace poco nosotros en el ámbito universitario tendríamos la oportunidad o tuvimos la oportunidad de plantear un par de eventos que hemos estado realizando sobre lo que significa el debate público. Y ahí es donde alguien entraba y me decía, mire, me dijo, y cómo es eso de los diálogos, me decía, porque estamos en un par de eventos que se llaman así, va. Y yo le decía que la idea de los diálogos es precisamente despertar un debate y un debate que se pueda generar sobre todo en función de lo que significa el pensamiento crítico. Porque si algo es cierto y creo que debe valorarse como un punto de atención, es la posibilidad de que tengamos nosotros una construcción de pensamiento crítico alternativo. Recientemente, pues me decía, pues, alguien por ahí muy querido y me mencionaba cómo se ve El Salvador afuera. Y entonces, yo le decía, pues esta encuesta explica mucho, porque realmente el salvadoreño a nivel, dice, de su visión y su construcción epistemológica,
Su nivel de conocimiento eminentemente está en la parte religiosa. Y muchas veces, yo lo hago aquí muchas veces, lo sigo aquí también en este espacio cuando hablamos del fundamentalismo, que cuando se pone y se mezclan combustibles, y se mezclan aquí de algún tipo de diarios, no adecuadamente, no hay problema que la gente tenga una visión religiosa del mundo. El problema con esta visión del mundo, religiosa del mundo, no está acompañada de otros saberes que te permitan depurar tus ideas, de ser crítico con tus ideas, y solo te reduce solamente a ver eso. Entonces, si eso no se combina y se tiene otro tipo de factores, es fácilmente deducible que existan esas cuestiones. Entonces me decía mi familiar, amigo querido, me decía, aquí en Salvador lo vemos así porque nos llega esta información, nos llega el periódico del país, nos llega esta página, y pareciera que El Salvador es un país de primer mundo, me dijo, porque nos dicen que hay playas bonitas, que hay edificios de lujo, que hay... Y yo le decía, bueno, sí, es cierto, El Salvador tiene playas muy buenas, sí, las tiene muy bonitas, y tiene lugares muy bonitos. Yo no dudo que El Salvador sea un lugar bonito, yo no dudo, no dudo. Pero me decía él, el problema es de que cuando he ido, tampoco he visto El Salvador, sí le he visto cambios, pero cambios eminentemente estéticos. Y me decía, y la realidad, obviamente, delictiva, por lo menos yo nunca la vi, me dijo, porque en los lugares que anduve, pues tampoco creo que eran lugares donde estaban ese tipo de personas. Yo le decía, sí, tiene razón, en el país hay zonas que no se podían vivir, transitar, eso es lo que hemos trabajado en el campo, lo sabemos. Sabemos que este país no era fácil, no era fácil. Pero le decía, sí, tiene razón, hay realidades que han cambiado, claro que han cambiado, y eso hay hechos que no se pueden negar, pero sí se pueden explicar. Son dos cosas muy diferentes. Y una de esas explicaciones estaba el debate precisamente entre estas personas, y debatíamos realmente, y es donde teníamos en cuenta eso, la necesidad de debatir temas. Porque yo le decía a alguien, sí, le dije, realmente hay datos, cifras y estadísticas que nos dicen que la violencia en el país en temas de homicidio, extorsión y actividad pandilla se ha reducido. ¿Sí? Y recientemente salió un informe, el informe de Gallup, no decir Gallup, no hay que confundir, decir Gallup, la empresa consultora, y Gallup, que es una empresa, una institución de estudios de la criminalidad, y decía que El Salvador era el país del hemisferio occidental con menos tasa de homicidio. Así decía. De ser la capital mundial del homicidio a ser el país del hemisferio occidental con menos homicidio. Esto se celebró y se hizo por supuesto, el aparato de propaganda empezó a hacer y eso. Y claro, si usted lo ve a primera imagen y empieza a ver los hechos, pues tiene razón, va a decir, mire, ya no, se llevaron a aquellos babosos, mire, ya no están aquellos como no estaban. No hay homicidio, como le decía un día un periodista yo, es decir, un muerto no lo puede esconder fácilmente. Se hizo en la tregua aquí, que hizo el doctor al presidente Funes allá en 2012, cuando la tregua hipócrita le decían de que no morían, pero se incrementaban los desaparecidos. Pero en este caso hay datos de que demuestran que ha habido un cambio. Pero también decía este informe, porque comparaba Noruega, comparaba Finlandia, lugares que históricamente han tenido bajas tasas de homicidio, pero decía el informe claramente que El Salvador pasó a ser la capital mundial del homicidio a ser el país con menos homicidios en el hemisferio occidental. Hasta ahí, todo es bonito. Hasta ahí todo es bonito. Pero, viene el pero, El Salvador ha pasado a ser un estado policíaco. Ahora, esto del estado policíaco también vino a colación y me pregunta esta persona, bueno, pero ¿qué es un estado policíaco? ¿Cuál es la diferencia? Y recientemente un gran amigo y colega, el doctor Manuel Someta, en un espacio, pues hacía ver que era un estado policíaco. Y porque le preguntaba, bueno, pero mire, la gente está a favor del régimen de sección y dice, que siga. Sí, le digo, es que en Salvador nunca la gente ha tenido derechos. Y cuando se los quita, tampoco se da cuenta que los tiene. Pero usted sabe que un estado policíaco es un estado donde la persona y sus derechos y garantías no existen. Todo en función de un Estado que toma el control de sus vidas para someter sus intereses
a su beneficio particular. Ese es un estado policial. Cuando usted se siente vigilado, cuando usted siente que hablar le puede traer consecuencias, cuando si usted habla y se expresa libremente tiene consecuencias, y cuando está en un lugar sentado hablando de temas de red nacional, usted se agacha y empieza a ver y a sospechar que por todos lados se siente perseguido. Si usted alguna vez en El Salvador se ha sentido perseguido, siente que no puede levantar su voz porque va a tener represalias, y a su palabra viene esa frase que dice, me va a llevar en Ansecop, es porque usted ya está vigilado. Usted ya vive en un estado policial. Porque su libertad de expresión, sus derechos y garantías, el Estado las tiene. Y eso ha sido la historia de muchas personas. Recientemente, el día sábado, se dio una de las expresiones importantes en materia de defensa de derechos, lo hemos dicho, lo vamos a repetir 1000 veces. Sacrificar los rubros de salud y educación por tener un presupuesto sin deuda no es desarrollo. Es la receta neoliberal más vieja que de los años de Arena se quiso manejar. Y ni Arena se atrevió a tanto. Pero hoy pues se ha tratado de vender la idea, como decimos, ya vendió la idea que El Salvador tiene un presupuesto sin endeudamiento, pero a costa de la clase trabajadora. Y yo le decía a alguien también, porque por ahí estos días han sido de mucho debate, mucho diálogo por esto. Es que miren, el problema no solamente es el escalafón. El problema no solamente es el escalafón. Es que se va a bajar la calidad de los servicios. Los hospitales vienen desfinanciados, muchos hospitales con grandes recortes. Hospital aquí en Santana, hospitales diversos. Ahora el hospital que es de mascotas, que es un hospital pues, que se hizo supuestamente con fondos de Bitcoin, y se iban a sostener con fondos de Bitcoin y otra vez con financiamiento. Y no que tengan nada con las mascotas, lo aclaro para que no vayan a decir que yo está bueno. Pero como alguien decía, ese hospital no es que llega el pobre que tiene un perrito, un gatito enfermo, llega aquel que puede llevarlo. Y aunque hay que pensar en las criaturas que también están en nuestra merced, lamentablemente también tenemos que pensar en el ser humano y tener ese balance. Porque la idea del hospitalito de mascotas era que iba a ser financiado por Bitcoin, no por fondos públicos. Pero como le decía algún día, el Bitcoin ahorita no ha sacado a nadie de la pobreza. A nadie ha sacado la pobreza el Bitcoin. Pero sí le ha dado muchos ingresos a personas que ni son de aquí el país y se han enarbolado con esta idea. Ahora bien, todos los de financiamiento de hospitales y lo que es de financiamiento también del área educativa van en decremento de los servicios. Si hoy hay personas que no son atendidas en los hospitales porque no hay médicos, no hay personal suficiente, y cuando les dan una receta no hay medicina, espérense que va a ser peor. Esto puede ser un agotamiento y un ahorcamiento a los sectores. Esto también ya no es nueva idea, es una vieja maña. Esta es la vieja maña de cuando se hacía y se buscó en los años 90 justificar las privatizaciones. Alguien decía, por ahí leí, alguien le decía por ahí, y le digo porque cuando meten esa rumorología, estos aparatos ideológicos, él decía, pero miren, en otros países el Estado le da la salud para empresas responsables que se encargan de dar los servicios y no tienen que depender de sindicalistas y gente que haga las cosas como quiere. Ya quieren meter la idea de la privatización. Por eso, no se extrañe que los servicios vayan de calidad. En la educativa también se quieren meter ideas también de este tipo. Y no se extrañe que la profundización del modelo neoliberal, que lo estamos viendo de una manera directa, está presente. Por eso hay otro gran punto en esto. Y es el punto que voy a hablar. En Naciones Unidas, el señor de la presidencia, daba un gran discurso sobre El Salvador. Y me decía alguien precisamente de afuera, miren, me dijo, su país, me dijo, es el país que todos quisieran estar, porque se respeta la libertad de expresión, la propiedad privada, el derecho de las personas, se respetan a la gente que no está a favor de un gobierno. Sí le dijeron la propaganda, en el discurso. Pero como dije también en los medios de comunicación, esto del sábado, el sábado, va a ser la máxima prueba de las palabras que dijo el ciudadano en la presidencia. Y bueno, dicho y hecho, aparte de todas las amenazas que está sufriendo un montón de gente de despido,
ya está la primera persona que tiene una jerarquía que ha sido despedida, jerarquía en el caso organizativo, y es la profesora Alex Zúñiga, que ha sido despedida el día de ayer, precisamente, digámoslo de esta manera, en función de su respuesta a lo que fue su no atención a la propuesta que en este caso se hacía. La profesora Alex Zúñiga ha denunciado en sus redes sociales a través de un video y del documento que se le ha entregado que su plaza fue suprimida. Fue suprimida porque el día anterior a la marcha, entiendo, personeros del Ejecutivo y el ministro de Educación trataron de negociar con el gremio magisterial para evitar su participación en esta marcha. De manera directa, pues no quiero aceptar estos términos y pues obviamente rechazó, mientras los otros gremios pues, fácilmente, sin firmar papeles y compromisos, dijeron que sí. Y ahí donde vemos como Andes están desgastados, que nadie les cree ya, ¿verdad? Y que tienen trayectorias terribles, orgánicas a gobiernos anteriores, ante el FMLN, y que tampoco hicieron nunca nada más allá de eso. Y terminaron cediendo y otros que dijeron que no iban a salir a las calles y bueno, cosas. Pero esta profesora pues decide seguir y pues continúa la lucha. Igual que otros gremios han contado y han considerado que igual le llegaron y le dieron base y vamos a hablar la otra semana, pero el sábado es la marcha. La señora Zúñiga sale, denuncia esto, pues y el día lunes pues es abordada por personeros, en este caso del Ministerio de Educación, y es despedida y suprimida a su plaza. Aquellas palabras, en El Salvador se respeta la libertad de expresión y no se ataca, persigue opositores, se la llevó el viento. Y podemos decir lo que el viento se llevó. Se llevó en El Salvador y no solamente se congeló el escalafón, se ha congelado el derecho que tiene una persona humano, derecho humano, a expresarse libremente sin reprimenda de su posición, postura y filiación de verdad. Esto es grave, señores y señores, es grave. Y así están empezando a escuchar denuncias de personal sanitario que ya fue amenazado también con despidos. Si en El Salvador perdemos la libertad de expresión, que nunca ha sido tampoco fácil, señor, ¿no? Que aquí este país hemos perdido una de las cosas más importantes. Por eso las palabras se las lleva el viento. Y los políticos no valen sus discursos, valen sus hechos. Y si sus discursos y sus hechos no están conectados, es porque nos están mintiendo. Y si nos mienten, nos pueden mentir en cualquier cosa. Así que este acto que ha pasado con este dirigente, que hoy hay que decirlo, y aquí viene otro punto, el aparato de propaganda, ya sale. Y como es costumbre, a justificar lo injustificable. Primero, ella es sindicalista y no pueden despedirla, porque obviamente hay tratados internacionales que El Salvador está escrito que no lo puede hacer. Pero quitemos eso. Segundo, es un ser humano con un empleo, una actividad laboral y no tiene derecho a que sus derechos sean. Aquí, señor ministro de Trabajo, debería operar directamente. Señor Rolando Castro ha tenido en diversas ocasiones una postura, digo yo, que ha intentado, ¿verdad? Por lo menos, y aquí pues es una buena oportunidad para demostrar que es el ministro de Trabajo y no solamente está en una agenda particular, porque hay que decirlo, es un derecho laboral violentado y un atentado a la libertad de expresión en una sociedad donde se ha dicho que es libre. Y yo donde hablaba con esta persona que me decía, y me lo dijo hoy, me mandó un mensaje, me dice, tus palabras fueron ciertas. Se cayó un discurso con un acto. Y son más actos que vienen, porque si esto sucede, esto es quirúrgico. Se tocan cabezas para decirle a los de abajo, si eso hacemos con los de arriba, ¿qué podemos hacer con los de abajo? No, señor, no es fácil, El Salvador no es fácil ahora. Y lamentablemente el concepto de Estado policíaco es una realidad. Y esto lo puede mostrar. Ahora, ¿qué implicaciones puede tener esto? Pues terrible, porque ahora la profesora Zúñiga, como el aparato de propaganda, quiere justificar su despido porque tiene filiación partidaria. Bueno, yo no sé si tiene filiación partidaria, es un hecho que yo no sé. Si tiene, digamos, ha tenido encuentros y es lógico, pues, si también tiene derechos ciudadanos, también, si tiene una afiliación partidaria tampoco es problema. Si ha militado en el FMLN, en otro partido, no es problema. Si ha tenido acercamiento, tampoco es problema. Entonces, ya estamos a otro gran problema, que es la persecución política. En El Salvador no se persiguen a los
opositores, dijeron allá, pues sí se están persiguiendo. Y esta es una muestra también. El aparato de propaganda se expuso públicamente y dijo también públicamente, con sus actos, que también se persiguen personas. Si yo no tengo, y lo voy a decir, ninguna empatía con el FMLN, ninguna. Es considerado que el FMLN, inclusive actualmente, se está convirtiendo en un bloqueo para otras formas de expresión más genuinas, y lo pienso. Pero que piense eso el FMLN y no lo tenga en mi estima, no significa que no voy a ponerme solidariamente con una persona, porque sí es para defender la libertad de expresión y su derecho de expresar sus ideas. Vamos a luchar juntos con estas personas. Independientemente, porque aquí es mi visión sobre lo que pienso de un grupo político. Pero lo que piense yo no significa para nada que esté a favor y justifique un acto arbitrario y una violación a la libertad de expresión. Y quien lo hace es exactamente y lo promueve, entonces es más terrible. Porque aunque yo no tenga, y es lo que le decía a alguien, miren, yo no puedo tener empatía con un grupo político, electoral, pero sí defenderé con esas gentes todo el derecho que tenemos como ciudadanía a expresarnos. Esta marcha del sábado ha dejado muchas consecuencias políticas, ideológicas y hoy también de implicaciones de violatorias a derechos de las personas. Ahora el país ya entra a otro nivel en la escalada que tiene y es donde realmente uno se pregunta y varias gente me dice, pero mire, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Y por qué si la gente pensamos que esto iba a ser diferente? Y por eso hay lecciones que la historia enseña y no las queremos aprender. Pero vuelvo a repetir, fortalecer la sociedad civil. Y eso fue lo que trataron de hacer en buena medida quienes manifestaron, porque los actores políticos electorales siempre van a llegar, van a aparecer de aquí, de allá, de todos los colores y sabores. Lo importante es fortalecer la sociedad civil para que algún día tengamos una sociedad política más sana, más coherente y más clara sobre los derechos ciudadanos. Mientras eso no pase, pues obviamente van a haber clases políticas que van a querer solamente sustituir al que está. Y eso tampoco es el objetivo que tenemos que tener. Tenemos que crecer en racionalidad en educación como país, reflexionarnos. Y que estos actos de este tipo, que son actos atentatorios contra los derechos de las personas, porque estoy hablando del derecho de la profesora, de su derecho, independientemente de lo que piense, independientemente de su historia política, independientemente de todo, es una ciudadana de la República de El Salvador y sus derechos deben ser protegidos. Independiente, y los derechos de ella y de cualquier ciudadano salvadoreño. Por eso la libertad de expresión no se enuncia, se demuestra. Y en este caso está demostrado que está en El Salvador congelada, guardada, y ahí quedó. Se lo llevó el viento. Muy bien, con esto terminamos y nos vemos el próximo martes siempre en plataforma.